¿Qué tal mis amigos? Bienvenido a otro nuevo vídeo para este canal de iPhone y más tutoriales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora donde quiera que te encuentres en este momento. Y como bien leyeron en el título, hemos llegado y hemos completado los requisitos para monetizar lo que es el canal. Así que quiero agradecerle a todos ustedes por la distinción, por el apoyo, por suscribirse, darle like y por formar parte de este elenco. Sin ustedes esto no hubiera sido posible, así que gracias mis amigos por el apoyo. Y como ven en pantalla y como pueden apreciar, ya somos 1647 suscriptores, 4400 horas de visualizaciones públicas, 0 falta activa por incumplimiento de la norma de la comunidad, 0 strike y verificación en 2 pasos activada. Así que calificamos ya para el siguiente paso, que es enviar la solicitud. Y bueno mis amigos, esto se logró en menos de un año. ¿Y cómo se logró en menos de un año? Este es el motivo por el cual estoy haciendo este vídeo, para decirle cuáles son los factores, la temática para poder llegar a los 1000 suscriptores y las 4000 horas de visualizaciones. Yo sé que al igual que yo hay muchos creadores de contenido la cual tienen quizá más tiempo que yo y no han podido obtener las 4000 horas de visualizaciones, que son bastante importantes para monetizar lo que es el canal, ya que es un poquito más difícil pero no imposible. Así que mis amigos, les invito a que se queden al final de este vídeo para darle algunos consejos muy importantes para poder obtener los 1000 suscriptores y las 4000 horas de visualizaciones. Así que mi gente, el siguiente paso sería enviar la solicitud para que YouTube me verifique y me chequee el canal y me permita formar parte de la comunidad y el programa de YouTube. Así que deseenme mucha suerte en la caja de comentarios. Si eres nuevo, te invito a que te suscriba, active la campanita de notificación, le dé like para que lleguemos a más personas y podamos crecer juntos. Así que denle a ese botón rojo que es totalmente gratis y así no se pierden de mi próximo contenido, la cual le haré un vídeo de cómo enviar la solicitud para que YouTube le monetice lo que es su canal y agregar lo que es la cuenta de Google AdSense para poder recibir los ingresos que generen sus videos. Así que pendiente. Vamos allá, sin más preámbulo, vamos a darle algunos consejos importantes. Cómo logré obtener los 1000 suscriptores y las 4000 horas en menos de un año. Así que vamos allá. Primer consejo y recomendación: deben crear y publicar contenido constantemente en su canal sin importar las visualizaciones que sus videos obtengan. Este es el error de muchas personas que crean contenido, la cual se desencantan porque su contenido no aumentan de visualización. Recuerden que para poder obtener los 1000 suscriptores y las 4000 horas, para esto requiere contenido constantemente sin importar las visualizaciones. Recuerden que todo es un proceso. Como ustedes son nuevos en el canal, ustedes primero están tratando de conseguir los 1000 suscriptores y las 4000 horas. Con esto no quiero decir que las visualizaciones no son importantes, claro que son bastante importantes, porque después que el canal esté monetizado, pues vas a generar, depende de las visualizaciones que tus videos obtengan. En mi canal principal, como pueden ver, mi primer video hace 6 meses obtuvo 9729 visualizaciones, el segundo 45000, aquí me fue excelente, el tercero 2410, el cuarto me fue bien, pero fíjense que en el quinto ya bajé de visualizaciones. No todos los videos van a coger las mismas visualizaciones, pero esto me ayudó por lo menos a yo completar los requisitos para tener los 1000 suscriptores y las 4000 horas de visualizaciones. Así que esto es importante. Además, YouTube va creando un historial de cada contenido que ustedes publican en su canal, no importa la visualización, y a través del tiempo, de los likes y las visualizaciones, YouTube le va recomendando sus vídeos a otras personas y su canal se va posicionando. Así que mi gente, es importante que sepan esto, que deben crear contenido constantemente hasta que YouTube vaya subiendo el algoritmo de tu contenido. Ese es el primer consejo y muy importante. Segundo consejo y recomendación: deben saber qué título ponerle a sus vídeos cuando vayan a publicarlo. Recuerden que a través del título es que los espectadores van a encontrar su contenido en el buscador. Traten de buscar un título que la gente lo pueda encontrar lo más rápido, sin complicarse mucho. Así que háganlo así tal y como se lo estoy diciendo. Aparte del título, también está la miniatura. Deben crear una miniatura bastante llamativa, creativa. La miniatura es bastante importante porque a través de la miniatura es que las personas pueden entrar en tus videos y generar visualizaciones y que llame la atención al espectador. Y bueno mis amigos, ese es el segundo consejo. Tercer consejo y recomendación: las etiquetas. Las etiquetas son bastante importantes, ya que con esto los espectadores pueden hallar tus videos aún más rápido todavía. ¿Y cómo ustedes pueden agregar etiquetas en sus videos? Fácil y sencillo, como pueden ver aquí en el YouTube Studio. Primero, antes que todo, quiero recomendarles este programa, la cual me ayudó mucho a yo obtener las 4000 horas de visualizaciones y también los 1000 suscriptores. Aparte de que, claro está, el secreto está en crear contenido constantemente, pero esto me ayudó
ayudó bastante este programa llamada vidIQ, la cual se la recomiendo a ustedes, ya que vidIQ te permite lo que agregar etiquetas en tus videos. Aparte de eso, te da también ideas para tú poder crear contenido, así que se lo dejaré en la descripción para que vayan y lo descarguen, que se la recomiendo bastante. Así que mis amigos, este es el consejo. Cuarto consejo y recomendación: la edición de su contenido. Es importante que agreguen algunos elementos, efectos, transiciones en sus vídeos. Esto hace aún más interesante y más llamativo tu canal, y el espectador coge aún más en serio tu contenido. Así que mi gente, es bueno que agreguen estos elementos como intro, efectos, transiciones y etcétera. Así que ya ustedes saben, este es el cuarto consejo y muy importante. Quinto consejo: pantalla final y tarjeta de recomendación. Es importante que en cada vídeo que ustedes publiquen agreguen tarjeta y pantalla final. Esto le crea una expectativa al espectador y así siguen consumiendo sus vídeos anteriores. Así que mi gente, este es el quinto consejo que deben hacer en cada vídeo que publiquen en su canal. Y bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado este contenido, estas 5 recomendaciones, que les sea de mucho para ustedes. Si les ha gustado esto, que le den like, se suscriban y activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique cada vídeo que yo suba a este canal. En la caja de comentarios díganme qué les pareció, alguna duda déjenmela en la caja de comentarios. Espero que estos consejos les sirvan de mucho y que se puedan convertir en unos super mega youtuber. Así que ya ustedes saben, dicho esto mis amigos, nos vemos hasta la próxima. Oh yeah!